Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. Hasta el momento ya hemos revisado los huesos del cráneo, los huesos de la columna vertebral y los huesos que conforman al tórax, ¿sí? Entonces es momento de empezar ahora a analizar la estructura ósea de las extremidades. Para el caso, pues vamos a revisar primero la extremidad superior o miembro torácico, ¿sí? Que pues son los brazos básicamente, del hombro hasta la mano. Los segmentos corporales que van a componer a este miembro superior o miembro torácico pues van a ser el hombro, es la articulación que hay entre el brazo y el tórax, el brazo como tal, el codo, el antebrazo, la muñeca, la mano y los dedos, ¿sí? Esos serían los segmentos corporales que componen al miembro superior o miembro torácico. Vamos a iniciar revisando lo que es o lo que forma la cintura escapular. La cintura escapular es los huesos que unen al brazo al tórax. Estos huesos van a estar conformados, van a ser dos, van a ser la clavícula y el omóplato. Y en el omóplato se va a articular el húmero, que es el hueso central del esqueleto del brazo, el único hueso que hay en el brazo, de hecho. ¿Sí? En esta imagen estamos observando una vista anterior de los tres articulados, el omóplato, la clavícula y el húmero. Los tres están articulados entre sí. Aquí no vemos el tórax si estuviera estaría por aquí las costillas. Vamos a pintarlas de otro color, por aquí estarían las costillas, ¿sí? El omóplato pues va a estar unido en sí al tórax por una bolsa o bursa que le permite subir, bajar y moverse sobre la caja torácica sin estar verdaderamente en contacto con las costillas, en contacto directo. Entonces, como les mencionaba con anterioridad, esta cintura escapular está compuesta por dos cosas, la clavícula y el omóplato. Ambos son huesos pares, uno es plano y uno es largo, aunque según algunos autores la clavícula es un hueso plano también. Ambos son pares, como dije. La clavícula, no, ninguno de los dos son simétricos realmente. Si los partimos por la mitad, no nos dan mitades exactamente iguales, ¿sí? Uno va a estar en contacto con el esternón y con el omóplato, mientras que el omóplato está en contacto con el tórax, con las costillas en su cara posterior y se va a articular también con el húmero, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo las características de cada uno de estos dos huesos. Estos siendo pares, dos de cada uno. Entre ambos, entre los dos de cada uno y el tórax, se va a formar la cintura torácica o cintura escapular. Empezamos por la clavícula. La clavícula va a ser un hueso largo. Tiene una diáfisis y dos epífisis como los huesos de los brazos. Tiene una forma característica que es una forma de S, pero no es una S normal, es una S alargada, como una S itálica, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde está localizado? Pues se va a localizar a los lados del tórax y a los lados de la línea media. Es par, es asimétrico porque no tiene dos mitades iguales, como tal si lo partimos. Tiene forma de S alargada. Resulta que va a ser aplanado de arriba a abajo, por eso algunos autores lo consideran plano. Entonces va a tener dos caras, dos extremidades, una cara superior, una cara inferior, una extremidad interna, una extremidad externa y dos bordes, uno anterior y uno posterior. Va a estar dispuesto de forma horizontal, ¿sí? Por ejemplo, sería una de las clavículas, la otra de las clavículas, en medio estaría el esternón, ¿sí? Entonces van a estar como acostadas, por así decirlo. Tienen una trayectoria de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, ¿sí? Con los huesos que se van a articular, pues se va a articular con el esternón y con el acromion del omóplato. Y van a estar localizados en la parte superior, anterior y lateral del tórax. Esta es una clavícula.
¿Cómo sabemos qué clavícula es? Si es interna, si es externa, bueno, si es izquierda, si es derecha. Bueno, esta clavícula en particular va a ser una clavícula del lado derecho. ¿Cómo sabemos que es derecha? Primero, vamos a ir analizando la forma del hueso. ¿Se fijan cómo es una S como alargada? ¿Sí? No una S compacta, ¿sí? No una S como las conocemos en el sentido típico. Y aparte es una S como acostada, ¿sí? Entonces la primera cosa que vamos a ver para saber que es una clavícula del lado derecho o izquierdo es que en su primera porción va a ser cóncava y en la segunda va a ser convexa, como una S, ¿sí? Otra cosa que vamos a ver para saber de qué lado es que su extremidad externa, bueno, primero recuerden que les dije que es un hueso alargado y aplanado de arriba abajo. Entonces tiene dos caras. Aquí vemos las dos caras. Una cara superior, que es esta de arriba, y una cara inferior, que es esta de abajo. Tiene dos extremidades. Dos extremidades. Una interna y una externa. Una interna y una externa. ¿Sí? Tiene varias curvas. La primera curva es cóncava por delante y la otra es convexa por delante. ¿Sí? Y así sabemos de qué lado es. Ahora, en cuanto a las extremidades, las podemos utilizar para saber si es izquierda o es derecha, porque la extremidad que va hacia afuera, ¿sí? O sea, hacia el hombro y no hacia el esternón, es la más aplanada. Y la más aplanada es la externa, es esta, ¿sí? Mientras que la otra tiene una superficie articular para el esternón, para el manubrio del esternón, ¿sí? Resulta que pues la cara inferior tiene un canalito. Este canalito que recorre gran parte de la diáfisis de la clavícula se conoce como canal subclavio. Clavio es relativo a clavícula. Sub, pues es un prefijo que quiere decir abajo de. Entonces es un canal que está debajo de la clavícula. Se los escribo para que vean cómo es subclavio, pegado todo. ¿Sí? Entonces, clavio de clavícula, sub de debajo de. Entonces, repito, la extremidad externa va a ser más aplanada. La extremidad interna va a ser con una superficie articular para el esternón. Y además la extremidad externa tiene que ser siempre cóncava primero y luego se vuelve convexa. Ahora, por otro lado, la escápula u omóplato, ambos son términos correctos, de forma coloquial, así muy por la gente, por el pópulo, se le conoce también como la paleta. No es correcto decirlo, los términos anatómicos correctos son escápula u omóplato, ¿sí? A diferencia de la clavícula, va a ser un hueso plano, ¿sí? Es un hueso plano, es un hueso con forma de triángulo invertido. Pero ya por decir que es plano y que es triangular, pues ya sabemos que tiene dos caras, una anterior y una posterior, y tiene tres lados o tres bordes con tres vértices. Para los que no saben, un vértice es un punto donde se unen dos líneas rectas y termina en un ángulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si dibujamos un triángulo, este triángulo tiene tres vértices, 1, 2 y 3, o sea, tres puntas. Tiene tres lados unidos por tres vértices, ¿sí? Va a encontrarse en la parte posterior del tórax, ¿sí? Esta parte posterior del tórax es un espacio que se comprende desde la segunda costilla hasta la séptima costilla, es de ese alto. Abarca 5 costillas del tórax en la parte posterior. Es par, ¿sí? Es plano, no es simétrico porque si lo partiéramos por la mitad, pues no nos da dos huesos iguales, ¿sí? Está localizado en la parte posterior del tórax a los lados de la columna vertebral. Se va a articular con la clavícula por un lado y por otro lado con el húmero, ¿sí? Forma junto con la clavícula el esqueleto del hombro, ¿sí? Son las preguntas clave que hay que contestar con respecto a todos los huesos que veamos. Aquí estamos viendo un omóplato, ¿sí? ¿Cómo sabemos si este omóplato es izquierdo o es derecho? Primero hay que tratar de ubicarnos. Estamos viendo una vista anterior del omóplato. Lo estamos viendo por delante. Este triángulo de dos caras resulta que la cara anterior es cóncava. La imagen pues nos da esa impresión,
¿sí? Es una cara cóncava, ¿sí? Y por detrás es un poquito convexo, se ve más aplanado. Pero por detrás, si viéramos una vista posterior, el omóplato como triángulo, como tal, si lo dibujamos más o menos, por detrás, aquí estaría la cavidad glenoidea, por detrás está surcado por una espina que se llama espina del omóplato, que en esta imagen nada más alcanzamos a ver esta parte. Entonces así diferenciamos si es izquierdo o si es anterior o posterior a la vista. Para fines prácticos aquí estamos viendo una vista anterior. Sí, ahora, ¿cómo sabemos si es izquierdo o es derecho? Pues sabemos que es izquierdo, que este es derecho, porque resulta que a la derecha vamos a encontrarnos dos cosas. Uno, el acromion, que es esta superficie en morado, donde se va a articular la clavícula. Y otra, esta superficie de aquí, es la superficie articular para el húmero. El húmero se va a articular aquí, ¿sí? El húmero es el hueso que forma el esqueleto del brazo. Ahora, en esta diapositiva vamos a ignorar esto que dice vista anterior porque no es una vista anterior, ¿sí? Para nada es una vista anterior. Estamos viendo dos huesos, tanto clavícula como omóplato, pero del lado derecho. Y la clavícula, aquí arriba en verde, esta clavícula, es una vista superior, la estamos viendo desde arriba. Y del omóplato lo estamos viendo desde atrás. Entonces aquí está lo que les mencionaba, es un triángulo, pero por detrás alcanzamos a ver esta espina, que es la espina del omóplato que divide la superficie posterior del omóplato en dos. Entonces estos dos espacios o superficies se van a llamar fosas espinosas. Una es fosa supraespinosa porque está arriba de la espina, que es la que vamos a colorear aquí en morado. Esta es la fosa supraespinosa. Y por debajo tenemos la fosa infraespinosa, ¿sí? Resulta que estas sirven para insertar, en ellas se insertan músculos del hombro. En la supraespinosa se inserta el músculo supraespinoso y en la infraespinosa se inserta el músculo infraespinoso. Así de simple, así como suena, así es, ¿sí? Ahora, el omóplato tiene de su ángulo externo tres accidentes anatómicos muy importantes. Uno es el acromion, que es esta superficie en verde que vamos a pintar aquí, esto en verde, ¿sí? Tenemos la apófisis coracoides, acá pintada en, bueno, vamos a pintar en morado aquí. Se le llama coracoides porque dicen los anatomistas que se asemeja un pico de cuervo, ¿sí? Los bordes que tiene, vamos a tener ahora, vamos a usar otros colores aquí. El borde, vamos a borrar primero. El borde superior, pues se va a llamar así, borde superior. El borde lateral interno, que vamos a pintar aquí en rojo, se le llama también borde medial o borde espinoso. ¿Por qué? Porque está del lado de la espina de la columna vertebral o borde vertebral. El borde externo se le llama borde axilar. Vamos a ponerlo de otro color para que no se confundan. El borde externo se llama borde axilar. Y aquí abajo, en la unión de ambos, es el ángulo inferior, ¿sí? Otro accidente que vamos a ver en el ángulo externo es la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea la vamos a pintar aquí en verde, que es el punto donde se va a articular el húmero con el omóplato, ¿sí? En esta imagen lo que podemos ver es una vista superior de la articulación que hay entre la clavícula y el omóplato y cómo se forma la cintura escapular, ¿sí? Entonces ahí está en morado, son las clavículas, ¿sí? Este en verde, este segmento verde es el esternón, ¿sí? Y hacia atrás, esto que vemos aquí es el acromion del omóplato unido a la espina del omóplato. Y el omóplato ya en general, pues es estas manchas en azul. Ambos ya descansan sobre las costillas posteriores. Las articulaciones que encontramos en las uniones de estos tres huesos se llaman 1. La articulación esternoclavicular. El nombre lo dice todo. ¿Qué se articula? El esternón con la clavícula. La articulación acromioclavicular, que se articula el acromion con la clavícula. El acromion es una parte del omóplato, ¿sí? Y la articulación escapulohumeral o glenumeral, que se articula ahí, la escápula u omóplato y el húmero, ¿sí? También se le llama glenumeral porque se articula el húmero
con la cavidad glenoidea del húmero, del omóplato. Por lo pronto terminamos aquí la clase. Vamos a continuar viendo los músculos que se articulan, los músculos que se insertan en estos dos huesos. Recuerden, los voy a repetir, los huesos se articulan entre sí. Los músculos, los ligamentos, las aponeurosis se insertan, ¿sí? Las arterias y las venas se anastomosan entre sí y los nervios también se anastomosan. Ahora, los vasos sanguíneos irrigan, ¿sí? O sea que riegan con sangre. Y los nervios inervan, ¿sí? Esos son los términos correctos para referirnos a ciertas interacciones que hay entre cada elemento anatómico, entre elementos anatómicos de la misma condición y elementos anatómicos de otros tipos, ¿sí?